Dios les bendiga a todos, bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Hoy tenemos el estudio de las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Damos gracias a nuestro Dios Padre Celestial por darnos este gran regalo de ofrecer a su Hijo Jesús al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esa cruz nuestro Señor Jesús tiene 7 palabras. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según Lucas 23:34, esta es una palabra que el Señor tiene para aquellas personas que se burlan de Él, aquellas personas que lo injurian, que lo señalan, estando Él clavado en la cruz del Calvario. Es una oración de intercesión y va dirigida a su Padre Celestial, un Padre que es un Padre de misericordia, un Padre de compasión, un Padre de amor. El alcance de esta oración no solamente fue para estas personas que lo injuriaban delante de su presencia en ese tiempo, sino es universal, es para todos nosotros. Y es que Él ora por sus enemigos, porque Él lo dice en su palabra. En su palabra, en Mateo 5:44 dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor tuvo siempre a su disposición, la disposición en su corazón de orar por aquellas personas que le hacían daño, que le hacían mal. Su sangre habla mejor que la de Abel. La de Abel pedía venganza, la de Jesús pide perdón. Hemos de orar por nuestros enemigos en todo tiempo. La segunda palabra que nuestro Señor tiene la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 43, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habían 2 ladrones. Jesús está como el peor de los malhechores, como el peor de los homicidas en medio de aquellos 2 ladrones. Ladrones que realmente habían traspasado la palabra, habían desobedecido la palabra y eran personas de mal vivir, eran pecadores. Pero dice la palabra que uno le injuriaba. Uno le injuriaba diciéndole: bájate de esta cruz y sálvanos. Pero otro tuvo la mejor de sus oraciones. En ese último momento, aquel hombre vio en Jesús un hombre inocente, un ser inocente, al cual se refiere con una palabra de respeto. Dice: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vayas a estar en tu reino. Reconocía primero que Jesús era rey y que iba a tener un reino. Y le pide algo muy importante: acuérdate de mí. Es importante esta oración, porque en esta oración vemos que este hombre en su último momento tiene la disposición en su corazón de reconocer que Jesús es Señor. La cruz de Cristo había de producir los hijos de los hombres. La cruz de Cristo y su mensaje son: para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida, según 2 Corintios 2:16. Y es que aquel que no lo quiere aceptar, la cruz es olor de muerte, pero aquel que lo acepta, la cruz es olor de vida. Es una oportunidad para vivir. Y dice que el Señor le da respuesta a este ruego, a esta petición, y le dice a aquel hombre, lo puede mirar, le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento, si hay oportunidad. Todo temor a Dios, todo aquel que se acerca a Él con temor y temblor, reconociendo que el Señor tiene una oportunidad aún en la última momento de su existencia aquí en la tierra. Esa fue una palabra de Jesús de restauración para un hombre que estaba perdido. La tercera palabra la vemos en San Juan 19, 26 al 27, donde dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre María y al discípulo a quien él amaba, o sea, el Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo.
Después dijo al discípulo, a Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es muy probable que ya José hubiese muerto, que María era una mujer viuda. Pero Jesús en su último momento aquí en la tierra, en la cruz, se acuerda de la familia, de la responsabilidad que tenía hacia su madre, que lo había criado aquí, aquella mujer que había concebido el Espíritu Santo, aquel primer hijo, pero no único, y en quien había puesto ella también su confianza de salvación. Aquella mujer que estaba allí recibe de parte del Señor una palabra de aliento, porque es una palabra donde Él reconoce que esta mujer necesita ser ayudada. ¿Y quién más sino aquel en quien Él confiaba, que era Juan, aquel discípulo muy cercano a Él? Jesús provee apoyo siempre para su madre. La familia es muy importante para nuestro Señor Jesucristo, y también debe ser importante para nosotros, y más en esta hora y en estos tiempos que vivimos. La siguiente palabra, la palabra número 4, cuando Jesús está ahí en la cruz, está solo, todos le habían abandonado, pocos estaban allí. Y en esa soledad, en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, verso 46, el Señor dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora 9 eran como las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Y era el momento donde Jesús se presentaba como el holocausto, el cordero de la expiación por nuestros pecados. Pero también es el momento más tormentoso que sufrió en la pasión. ¿Por qué? Porque fue desamparado por su Padre. En Él había caído el pecado de todos nosotros. Él, el santo, se había hecho maldición, se había hecho pecador por amor a ti y a mí. Hubo un eclipse, dice la palabra de Dios, por 3 horas. Era luna llena, donde científicamente nunca debería haber un eclipse, pero hubo un eclipse. Milagrosamente hubo un eclipse y todo se oscureció. Y es que siempre hubo un conflicto entre Cristo, que era la luz, y las tinieblas. Y en este momento todo aquel lugar se llena de tinieblas y oscuridad. Esto simboliza la oscuridad en que se hallaba su propio corazón ante el desamparo de su Padre Celestial. Y es que cuando nosotros no tenemos a Dios, hay oscuridad en nuestro corazón. Cristo sufrió esa oscuridad, ese desamparo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Mientras la tierra le negaba su última gota de agua, también el sol le negó una luz, un rayo de luz. Y todo eso porque Jesús estaba desamparado por su Padre Celestial. Jamás hubo una angustia tan grande, tan profunda como la de Jesús estando siendo desamparado por su Padre Celestial. Y es que cuando nosotros no tenemos a Cristo, cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, estamos desamparados. Él sufrió por nosotros. Él sufrió por nosotros. La quinta palabra la vemos en Juan 19, 28. Dice la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús sufría por nosotros el doble tormento del infierno, donde hay sed, donde hay fatiga, porque Jesús en este momento no tiene relación con su Padre Celestial. También estaba sufriendo por consumar la obra
de su Padre Celestial. Tenía sed de cumplir la obra de su Padre Celestial. En el Salmo 69, 21 dice la palabra de Dios: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa palabra se cumplió porque dice que uno de los soldados le tendió con su lanza una esponja o un hisopo con vinagre, que no era más que vino fermentado. Y Jesús lo probó. Si Él pasó sed, fue por ti y por mí, para que hoy nosotros no tuviésemos esa sed. La siguiente palabra, que es la 6, en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Es una palabra donde vemos que nuestro Señor estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre hasta lo último. Antes de enfrentarse a esta pasión, a este momento tan difícil, Jesús está en el huerto, y allá orando a su Padre Celestial, le dice: Padre, pase de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, este momento de pasar donde tú me das la espalda, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre hasta el final por amor a ti y a mí. Hágase tu voluntad, no la mía. Consumado es, en una versión dice: ha sido terminado, ha sido terminada la obra. En otras palabras, está cancelado, está cancelada el saldo, la deuda de los pecados del hombre en la cruz del Calvario por mí. Estoy cancelando esa culpa y estoy justificándolo a ustedes. Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús viene a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo se requiere por fe que el ser humano acepte el documento, testimonio del pacto de Dios con la humanidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo se requiere que por fe el ser humano acepte el documento de testimonio del pacto de Dios con la humanidad. Y es que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, que en Él crea, que en Él confíe, que en Él tenga fe, tenga vida eterna. Es importante que aceptemos ese testimonio por fe de que nuestras deudas han sido canceladas. En 1 Juan 5:9 al 11 también vemos una palabra muy atinada para nosotros. 1 Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y la última palabra que tiene Jesús en la cruz del Calvario es una palabra de fe. En Lucas 23:46 dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo murió con las palabras de las Escrituras en su boca. Todas fueron cumplidas. La palabra del Padre Celestial. Era consumado aquel sacrificio en holocausto y en expiación por el pecado. Daba su vida en rescate por todos nosotros. Se ofrecía como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Alguien dijo: lo más grande en el mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo es su pasión y su muerte. Lo más grande de su pasión, su último suspiro, pues en Él consumó la obra de la redención. Alguien escribió lo siguiente: lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo es su pasión y su muerte. Pero lo más grande de su pasión
es el último suspiro que da al morir en la cruz para darnos a nosotros redención y vida eterna. Puso en las manos del Padre su Espíritu para recobrarlo al tercer día, cuando resucita de entre los muertos. Por eso, en la palabra de Dios y en estas palabras encontramos redención y vida eterna. Cristo da su vida por ti y por mí. Él nos da una oportunidad para tener comunión con el Padre Celestial. Hay vida después de la muerte. La muerte es una puerta que se abre a la vida eterna. En este momento te invito a que puedas reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Reconocer por fe su testimonio en la cruz del Calvario, donde cancela el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios, por último, en Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tu vida y mi vida pueden ser santificadas, restauradas cuando reconocemos a Jesús, cuando reconocemos el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. En esta hora, si deseas en tu corazón aceptarle como Salvador, puedes repetir estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias por revelarme a Cristo a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque reconozco que soy pecador. Reconozco en esta hora que he pecado y te he fallado. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que limpies mi vida, que me santifique. Reconozco ese testimonio perfecto tuyo al ser sacrificado en la cruz del Calvario y dar tu vida por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que durante estos días puedas hacer reflexión, que más que una semana donde hacemos recuerdo y reflexión, es un tiempo donde debemos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo estudio de la palabra de Dios.